Bien, continuando con la parte de urgencias en traumatología, vamos a ver un tema muy importante. Y pues vamos a empezar con casos clínicos. Sí, se trata de un paciente masculino de 32 años de edad con antecedente de accidente de tránsito, una colisión frontal en vehículo motorizado, ingresa a urgencias, sí, con signos vitales inestables, hipotensión, taquicardia, alteración del estado de conciencia y tiene crépito y inestabilidad pélvica a nivel de lo que es las alas ilíacas, ¿sí? Vemos esta radiografía en la que podemos apreciar, sí, que tiene fracturas a nivel de la rama iliopúbica, isquiopúbica. A nivel de la articulación sacroiliaca podemos ver una diástasis muy marcada, ¿sí? Una fractura a nivel de la rama iliopúbica izquierda. Por tanto, podemos considerar esta una fractura o un trauma pélvico. En este caso sí llegaría, aparte de ser trauma pélvico, podrían referir con diagnóstico de politraumatismo, ¿sí? Otro paciente masculino de 72 años ingresa a la urgencia con dolor y dificultad a la deambulación, ¿sí? Hemodinámicamente estable, antecedente de caída de base de sustentación. Se solicita una radiografía de pelvis AP comparativa de caderas en las que se ve un atraso de fractura en rama iliopúbica e isquiopúbica. Resto de exámenes radiográficos se encuentra dentro de lo normal. Entonces, podemos ver ambos polos de una fractura de pelvis, que quiere decir desde lo más severo hasta lo más leve. Las dos situaciones se pueden clasificar como fracturas de pelvis, ¿sí? O entran a nivel de diagnóstico como fracturas pélvicas. Una puede ser de gran magnitud y la otra de menos magnitud. Y lógicamente este es por la edad, osteopenia y todo eso. Pero no deja de ser una fractura de pelvis. Entonces, sobre todo cuando llega un tercer nivel, un diagnóstico de fractura de pelvis, lo primero que nosotros nos ponemos a pensar y a ver o analizar, eh, se nos viene a la cabeza esta imagen, ¿sí? Que es completamente sangrado, ¿sí? Vean, la pérdida sanguínea por fracturas. Esto es un cuadro muy importante a tomar en cuenta, donde está resaltado que una fractura pélvica nos puede llevar a perder 1.5 a 4.5 litros. ¿Y cuánto se considera la volemia normal de una persona adulta? Hasta 5 litros, ¿verdad? Entonces, podemos deducir que podemos perder toda la volemia por una fractura pélvica. Una fractura de cadera nos da una pérdida de 1.5 a 2.5 litros, un fémur 1 a 2 litros, ¿sí? Entonces, muy importante que relacionemos un trauma de pelvis severo con lesión vascular y hemorragia severa. ¿Esto a qué se debe? Porque realmente la pelvis sí está en íntima relación milimétricamente con vasos arteriales, ¿sí? Aquí podemos ver que a milímetros de la rama iliopúbica se encuentra el paquete femoral, vena, arteria y nervio, ¿verdad? Entonces, anatómicamente hablamos de la pelvis como una estructura anular, un complejo ligamentario, tiene una inclinación a 45 grados cefalocaudal, o está en muy adyacente a estructuras vasculares y nerviosas, y el riesgo de lesionarse las mismas es alta, ¿no? Tenemos dos huesos coxales y un hueso sacro. A la vez, estos huesos coxales están unidos por potentes ligamentos estabilizadores como el ligamento sacroiliaco. Podemos ver aquí con el cursor sacroiliaco derecho, los sacroespinosos, sacrotuberosos y la de la sínfis del pubis. Doctores, se muestra el cursor, ¿verdad? Porque vamos a ir viendo así a detalle las partes de la pelvis y además las fracturas que pasan desapercibidas. ¿Sí se ve el Sí, cursor? doctor. Sí, doctor. Entonces, una estructura sacroiliaca, sacroisquiática, sacrotuberosa, ¿sí? Y la sínfisis del pubis. Los ligamentos más importantes a considerar son los sacroiliacos anteriores y posteriores, que nos van a dar esa estabilidad, esa firmeza a la pelvis. Y para entender bien los conceptos de inestabilidad y estabilidad pélvica, tenemos que imaginarnos
la pelvis como un anillo. Este anillo está conformado por las tres estructuras sacroiliaca derecha, izquierda, la eminencia iliopectina, rama iliopúbica y la sínfisis del pubis. Cualquier alteración que presente a nivel de este anillo, sí se puede considerar estabilidad o inestabilidad dependiendo de los segmentos que vamos a ir viendo. Tanto así es la importancia del sistema estabilizador pélvico que lo consideran como un puente. El sacro llega a ser la base del puente o el puente como tal, ¿sí? Las espinas ilíacas posteriores superiores llegarían a formar eh, la parte de la estructura como tal, los pilares, y los ligamentos sacroiliacos posteriores, los cables de tensión, ¿sí? Entonces, asemejan a un puente colgante, ¿sí? Como les había comentado, espinas ilíacas posteriores superiores, los ligamentos forman los cables de tensión y el sacro como tal, la parte o la base del puente, ¿sí? Entonces, un puente colgante. El complejo sacroiliaco posterior. Generalmente las fracturas inestables, considerando fracturas inestables, se deben a alta transferencia de energía. Nunca se olviden el compromiso vascular por la cercanía a estos paquetes. Puede estar asociado a una lesión de vejiga, una lesión de uretra y se pueden considerar estables o inestables. Al referirnos en la tercera década de la vida, no tiene que ser un trauma de alta transferencia, una caída de base de sustentación nos puede dar fracturas de pelvis, pero estables, ¿ok? Son traumas de alta energía en pacientes jóvenes, ¿sí? Hasta el 20% presenta inestabilidad hemodinámica, hay una mortalidad del 5 al 50% y las lesiones asociadas son hasta el 90%, hablando de alta transferencia de energía, ¿sí? Flaco, flaco, Wilson, 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 está, ya está el paciente. No, ven, ven, amor, ven, ven. Bien, disculpas. Entonces, estamos hablando de fracturas de pelvis inestables con alta transferencia de energía que están asociadas a múltiples lesiones, entre esas trauma craneal, torácico, abdominal o de extremidades, fracturas expuestas o fracturas cerradas. Tenemos dos fuentes anatómicas del sangrado, arterial y venoso. El 80-90% se debe a lesión del plexo venoso sacro y plexo venoso periversical. Pregunta de examen, tomen esto por favor en cuenta y saquen un screenshot, ¿sí? Una captura de pantalla. Entonces, ¿a qué hace referencia? Tenemos una fractura de pelvis, hay sangrado, sangrado abundante, muy poco probable que sea una lesión arterial, o sea, una rama arterial que esté sangrando. Al contrario, es una rama venosa, ¿sí? Entonces, tenemos tres tipos de mecanismos. Esto me interesa que sepan muy bien, es muy fácil. Mecanismo de compresión anteroposterior, compresión lateral y cizallamiento vertical. Se resalta en diferentes tonos de rojo de acuerdo al sangrado. La compresión anteroposterior nos produce una lesión en libro abierto que desde el punto de vista vascular es el que más produce sangrado. A seguir está el cizallamiento vertical y la compresión lateral. Entonces, muy importante esto.
Compresión anteroposterior es apoyarse en la sínfisis del pubis y esta se va a abrir hacia los laterales, ¿sí? Son lesiones en libro abierto. Si ustedes tienen una lesión de este tipo, una lesión pélvica, piensen siempre en el sangrado que va a producir bastante sangrado por lesión venosa, ¿sí? El mecanismo de compresión lateral, como su nombre lo indica, es una compresión a nivel de los bordes laterales y eso produce una superposición de la sínfisis del pubis. Entre estas puede producir un trauma a uretra, vejiga, ¿sí? Y el cizallamiento vertical quiere decir un desplazamiento a nivel longitudinal o vertical. Bien, esos son los tres mecanismos. Ahora, según la clasificación, tenemos tres tipos de clasificación, la A, B y C, la de Tile. Según esto nos van a orientar y explicar sobre la estabilidad. Las Tile A se consideran fracturas estables. Las Tile B se consideran inestables en rotación, pero estables verticalmente, y la Tile C es una inestabilidad vertical y rotacional. Vamos a ir desglosando. Para considerar una fractura pélvica estable o inestable, tenemos que basarnos en el anillo pélvico. Si tenemos una lesión a nivel del anillo pélvico, solo un segmento del anillo pélvico está lesionado, se consideran estables. Si hay más de 2 lesiones en el anillo pélvico, se consideran fracturas inestables. Entonces, bajo esta premisa, siempre veamos el anillo pélvico. Las fracturas de pelvis estables afectan todas estas regiones resaltadas en rojo, ¿sí? Ala ilíaca, espinas ciáticas, ¿sí? Y tuberosidades isquiáticas, ¿ok? No afectan nada del anillo pélvico, las tipo A1, ¿sí? Vuelvo a repetir, fracturas de alas ilíacas, vean que no compromete el anillo pélvico, ¿sí? Puede comprometer las ramas, sí, pero solo una de las ramas para considerarse estables. En cambio, las Tile B se caracterizan porque son inestables en rotación, es decir, horizontalmente, pero verticalmente tenemos estabilidad, ¿sí? Y las Tile C se caracterizan porque son inestables rotacionales y verticalmente, o sea, hay una inestabilidad completa. Bueno, ahora sí, recapitulando, anillo pélvico. Tengo una fractura de ala ilíaca, una fractura de rama iliopúbica y una fractura de rama isquiopúbica. Mi anillo pélvico está comprometido en 1 y 2 segmentos, entonces se trata de una fractura inestable. Si tengo una fractura solamente en un segmento del anillo pélvico, se considera una fractura estable. Si vean, este es mi anillo pélvico, tengo una fractura de rama iliopúbica, solo un segmento se considera estable. Vean, otro tipo de Tile A, fractura de espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior o tuberosidad isquiática. Ninguno de estos segmentos óseos compromete el anillo pélvico, por tanto se consideran fracturas estables. Tenemos un mecanismo de compresión anteroposterior, por ende un libro abierto con ruptura de la sínfisis del pubis, ligamentos sacrotuberosos, sacroespinosos bilateral y lesión de la sacroiliaca anterior. Son fracturas completamente inestables. Tengo una fractura por compresión lateral con superposición de la sínfisis del pubis y lesión de la sacroiliaca anterior. 2 segmentos están comprometidos, una fractura inestable. Bueno, aquí la imagen nos muestra igual, inestabilidad sacroiliaca derecha, diástasis de la sínfisis del pubis derecha, inestable, inestable. ¿Se entiende? Esto tienen que entender, estabilidad e inestabilidad. Anillo que compromete 2 segmentos, inestable. En cuanto a la evaluación clínica, es muy importante que solamente se realice por el personal más entrenado, capacitado, en este caso ustedes como médicos, ¿no? Hay que ser muy, muy sutiles en la exploración física de un trauma pélvico, ¿sí? Tenemos que hacer maniobras de rotación lateral, rotación externa, rotación interna a nivel de las alas ilíacas y en la maniobra de pistón, jalar la extremidad, ¿sí? Para valorar la estabilidad. Mucho ojo porque si nosotros hacemos con mucha fuerza podemos desencadenar o reiniciar un sangrado que ya estaba en hemostasia, ¿no? Entonces vamos a ver inestabilidad, crepito óseo, ¿sí? Vean, nos ponemos
delante o encima del paciente, agarramos el pulgar y los dedos y estabilizamos a nivel de las alas ilíacas. ¿Sí? Abrimos y cerramos las alas ilíacas para ver la estabilidad y podemos jalar la extremidad para ver la estabilidad vertical. Las lesiones asociadas, habíamos dicho que el 90% de traumas pélvicos de alta energía podemos tener lesiones uretrales, vesicales, perianales. En cuanto a la imagenología, vamos a pedir de entrada rayos X. Se puede pedir TAC, resonancia o gamografía, angiografía, ultrografía, lo que quieran. Pero los rayos X son más accesibles desde el punto de vista costo, disponibilidad y familiaridad. ¿Qué tipo de proyecciones vamos a pedir? Esto es muy importante, no es nada difícil. Una P de pelvis, comparativa de caderas y una proyección de entrada y de salida, ¿sí? Entonces, la AP de pelvis hace referencia a un eje de rayos central, ¿sí? Y una de entrada 45 grados de inclinación de arriba a abajo y una de salida de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces, el 90% de las fracturas se diagnostican con una simple radiografía AP de pelvis. Entonces, vean, un 90% puedo diagnosticar con una pelvis AP, ¿sí? Aumenta en 4% más con una de entrada y salida para analizar los desplazamientos. Entonces, para poder hacer una lectura de forma adecuada de una radiografía de pelvis AP, tiene que verse, ¿sí? Desde la lumbar 5 a las ilíacas y ambas caderas. Entonces, de proximal a distal voy a ver apófisis transversa de la L5, articulación sacroiliaca derecha, articulación sacroiliaca derecha, izquierda, mejor dicho, alas ilíacas, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca antero inferior, acetábulos, zama o tuberosidad isquiática, zama iliopúbica y sínfisis del pubis, zama iliopúbica, eminencia iliopectínea, ¿sí? Es muy importante las apófisis transversas para descartar un trauma indirecto de la articulación sacroiliaca. Si tenemos fractura de estas apófisis transversas, muy probablemente la articulación sacroiliaca esté comprometida. ¿Sí? Entonces, de esta forma tenemos que hacer una revisión sistemática de todo el complejo pélvico, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una fractura, una lesión pélvica en libro abierto, con lesión de la sacroiliaca derecha e izquierda, una ruptura de la sínfisis del pubis, del ligamento de la sínfisis del pubis, sacroiliaca, sacrotuberosa, sacroespinosa también comprometida. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Compresión anteroposterior, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho? Que son las que más sangran. Entonces tenemos una pelvis AP, donde vemos una rama iliopúbica, isquiopúbica comprometida, una articulación sacroiliaca derecha comprometida, una fractura inestable. La de salida nos va a proporcionar una radiografía AP verdadera. ¿Cómo se va a diferenciar? Podemos diferenciar porque los agujeros obturadores se ven más grandes, ¿no? A diferencia de una AP convencional. Nos va a permitir ver muy bien la articulación sacroiliaca derecha e izquierda y ver los desplazamientos superiores o inferiores. En cambio, la de entrada nos va a permitir ver un desplazamiento anterior o posterior. Vean, la sacroiliaca derecha tiene un desplazamiento posterior, ¿sí? Esta es como ver desde arriba, más o menos como un anillo, ¿sí? Tomen en cuenta eso. Bien, ahora, ¿cuándo vamos a solicitar una tomografía? Muchas veces las fracturas a nivel del sacro, por el sangrado del plexo venoso presacro, no se pueden visualizar de forma específica en la radiografía, por tanto nos ayudamos de una tomografía y en general, pues sí tenemos que ayudarnos para ver desde el punto de vista traumatológico el tratamiento a seguir, ¿no?
Entonces, ¿cuándo pedir TAC? Lesiones de sacro, lesiones acetabulares, trauma abdominal e intrapélvico y planeamiento preoperatorio. Nos permite ver, ¿sí? Por ejemplo, vean un corte, ¿sí? Coronal, donde hay una fractura del ala del sacro, ¿sí? El tratamiento corresponde a una atención inmediata, ¿sí? Con transporte rápido y adecuado. El enfoque tiene que ser multidisciplinario, simultáneo por prioridades. Tiene que ver, o sea, esto no corresponde solo al traumatólogo, ¿no? Cuando recibíamos pacientes o recibimos pacientes de este tipo de eventos traumáticos, accidentes de tránsito, nos reuníamos todos los residentes, ¿sí? Estaba el traumatólogo, el emergenciólogo, el urólogo, ¿sí? El cirujano para valorar si era un trauma abdominal cerrado, ruptura hepática, esplénica, el urólogo para valorar en la uretra, la vejiga, el retroperitoneo, ¿no? Entonces nos reuníamos todos, el internista, para poder estabilizar al paciente porque llegan con hipotensos, taquicárdicos. Lo primero que tenemos que hacer es canalizar dos vías de entrada a un trauma pélvico. Agarramos, canalizamos dos vías para tener accesibles ambas, ¿no? Reponer muy rápido lo que son componentes, hemocomponentes, ¿no? Transfusiones sanguíneas. Esto es rápido, se reserva sangre, se reserva plaquetas, ¿sí? Porque puede hacernos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, inmovilizar, estabilizar, ver las lesiones asociadas y sobre todo control de hemorragia, ¿sí? En cuanto a la inmovilización, esto se basa sobre todo en un cinturón pélvico que va desde la región umbilical, como se puede ver aquí en la imagen, hasta la parte del tercio proximal del muslo. ¿Qué hacemos? Colocamos una sabanilla de forma provisional y cerramos con pinzas, una faja más o menos esas de las embarazadas, posterior al parto o cesárea, esas podemos usar, ¿sí? Para mantener estable la pelvis. Vean, la forma adecuada de estabilizar un libro abierto, una compresión anteroposterior, es colocar una sabanilla, ¿sí? Y cesar o colocar en rotación interna las extremidades. Vean cómo en externa sigue abierta, en neutra sigue abierta, en rotación interna cierra muy bien. Entonces, esa es la posición, ¿sí? Desde el ombligo al muslo y en rotación interna. Bueno, respecto al control del daño. Respecto al control del daño, mejora el pronóstico funcional, ¿sí? Control de hemorragia, movilización del paciente y estabilización temprana. ¿A qué hace referencia esto? ¿Sí? Que vamos a controlar la parte de la hemorragia con la faja pélvica para permitirnos movilizar a TAC, a rezo al paciente. Y lo más importante es una estabilización temprana. Podemos optar por un arco de Gans o fijación externa. La mayoría, ¿sí? Usamos fijadores externos que son más disponibles para cesar estos traumas pélvicos y estabilizar, ¿sí? Se llama control de daño. Posteriormente, ¿sí? Podemos considerar una reducción abierta, cesada, percutánea. Y aquí hay algunas consideraciones quirúrgicas desde el punto de vista traumatológico. Si hay una diástasis de la simvis del pubis más de 2.5, hay un desplazamiento de las fracturas más de 1 centímetro, diástasis de la sacroiliaca más de 1 centímetro o un ascenso mayor a 5 milímetros, ¿sí? Entonces tenemos una fesetería para poder estabilizar. Depende del planeamiento quirúrgico, ¿sí? En cuanto a las complicaciones, vamos a tener complicaciones tempranas como hemorragias masivas, traumas genitourinarios, lesiones neurológicas por lesión del plexo lumbosacro. En cuanto a las tardías, secuelas neurológicas, dolor crónico, no unión o dismetría en las extremidades. Entonces, en conclusión, la pelvis es un anillo muy sangrante cuyo manejo inicial tiene que seguir un protocolo. El paciente puede llegar a sufrir una respuesta inflamatoria sistémica, depende del control del daño, ¿sí? Y de la edad del paciente. Se debe detener el sangrado como de lugar. Entonces, la tasa de la letalidad es del 70% y son pacientes en extremos, ¿sí? Entonces, tenemos un paciente, ¿sí? Con una fractura pélvica y este es tipo de inmovilizador o de fijación externa para poder estabilizar. Este paciente tenía trauma vesical, trauma esplénico, fue
aplastado por un camión cisterna. Y vean, lo que yo resalto es cómo había compromiso arterial de la extremidad a nivel de la ilíaca. Se hizo una revisión, ¿sí? Vascular, con el cirujano vascular obviamente, donde sí habían coágulos, habían coágulos que impedían pues el flujo sanguíneo y se ha tenido que permeabilizar la extremidad. Entonces, vamos a repasar de forma muy rápida, ¿sí? El anillo pélvico, fractura de zama iliopúbica, fractura de zama isquiopúbica, parece un trabalenguas, pero no es nada difícil. Sí, ilion isquion, nada complicado. Entonces, púbico, fractura de zama iliopúbica, isquiopúbico. Sí, fractura de ala ilíaca, ese es el ala ilíaca, fractura del ala del sacro, ¿sí? Y el acetábulo. Entonces, tenemos un anillo pélvico, parece una proyección de entrada, pero esquemáticamente, donde tenemos una fractura de espina ilíaca antero superior, rama iliopúbica y transversa de sacro. Afecta al anillo pélvico, aquí no, aquí sí, en un solo segmento. Entonces se consideran fracturas estables, podrían catalogarse dentro de la clasificación una taila. Fractura o lesión de la articulación sacroiliaca derecha y sínfisis del pubis. Dos segmentos comprometidos, una fractura inestable, una TAIL B. Hay una inestabilidad rotacional, pero verticalmente tenemos buena estabilidad. ¿Sí? Fractura de ala ilíaca, tuberosidad isquiática, espina ilíaca anterosuperior, anteroinferior. No compromete el anillo pélvico, por tanto son fracturas estables TAIL A. Fractura de zama iliopúbica e isquiopúbica. Ambos sacroiliacas están conservados. Una fractura tipo estable TAIL A. Una diástasis de la sínfisis del pubis y una lesión de la sacroiliaca derecha. Fractura de pelvis inestable. Una TAIL B. Está inestable rotacionalmente y estable verticalmente. Una fractura por compresión lateral donde se superpone la sínfisis del pubis, lesión de la articulación sacroiliaca derecha, una inestable. Fractura de zama iliopúbica nada más, el resto muy bien, una fractura estable TAIL A. Fractura del ala ilíaca, resto sin alteración TAIL A. Lesión del ligamento sacroiliaco izquierdo, zama iliopúbica e isquiopúbica, una TAIL B. Diástasis de la sínfisis del pubis y articulación sacroiliaca derecha comprometida, una TAIL B. TAIL B. Este es un caso muy interesante que sí me llegó un paciente de 30 años de profesión albañil que estaba subiendo dos bloques de cemento de 30 kilos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Le aplastan estas bolsas de cemento en la pelvis y me mandan esta radiografía con estas imágenes, ¿sí? Presten atención cómo tenemos un trazo de fractura muy simétrico. Yo la verdad hasta había pensado que es un artefacto, ¿no? No sé qué se había metido, entonces muy raro. Aparentemente se compromete el anillo pélvico en dos niveles, ¿no? Entonces podría considerarse una fractura inestable. Aquí es donde ayudan mucho las proyecciones. Tomo una proyección de salida, de entrada, donde veo los trazos de fractura que no llegan a comprometer el anillo pélvico. Se quedan en ala ilíaca. ¿Sí? Muy bonito caso que había podido así documentar. Por tanto, les indico que el tratamiento es ortopédico, una faja pélvica, 3 semanas de reposo relativo y esto va muy bien. ¿Sí? Diástasis de la sínfisis del pubis, sacroiliaca izquierda comprometida e inestable. Sacroiliaca ala del sacro izquierda comprometida, ¿sí? Iliopúbica comprometida e inestable. ¿Listo? Entonces, dudas, preguntas, doctores. Hola, ¿me escuchan? Sí. Sí, doctor. Bien, espero que haya quedado claro la parte de fracturas de pelvis.
Bien, otro de los temas muy importantes en urgencias en traumatología son las artritis sépticas, ¿eh? La artritis séptica se caracteriza porque es una infección a nivel de la articulación, ¿sí? Donde estos microorganismos colonizan la cavidad articular. Generalmente son de origen bacteriano. Sí, entonces hay diferentes tipos, sí, de factores de riesgo como extremos de la vida, menores de 5 años, con antecedente de nivel socioeconómico bajo. Generalmente esto se da en personas de bajos recursos. ¿Por qué? Por la mala higiene, caries dental, celulitis, ¿sí? Pacientes prematuros, pacientes con antecedentes de diabetes mellitus, enfermedades renal crónico que dializan, artritis reumatoidea, en pacientes inmunodeficientes, sepsis, o factores locales, por ejemplo, heridas articulares penetrantes, úlceras, inyección de corticoides, prótesis de rodilla, cadera, antecedentes de cirugía articular, uso de drogas intravenosas. Generalmente es una patología monoarticular en el 80% de los casos, muy pocas veces es poliarticular. La tasa de mortalidad es del 10 al 15% cuando se asocia a sepsis, ¿sí? Los sitios más comunes varían en el adulto y en el niño. Generalmente en el adulto es a nivel de la rodilla y en un niño a nivel de la cadera. En cuanto a la etiología, el 56% está involucrado el estafilococos, ¿sí? Entre otras bacterias están los enterococos, bacilos gram negativos y otros, pero generalmente cocos gram positivos como la estafa aureus. Hay tres tipos de mecanismos de entrada: la vía directa, es decir, inyección directa; la contigua, es decir, adyacente a la articulación tenemos lesiones como celulitis, infecciones a nivel de la piel; y la hematógena, se disemina. Tenemos una caries, una infección a nivel, hagan de cuenta, a nivel de región de maxilar, y viaja, o una infección pulmonar y viaja a la articulación. Es realmente una urgencia ortopédica porque la infección es condrotóxica. El tiempo es cartílago. A mayor tiempo, mayor destrucción del cartílago articular. ¿Qué pasa? Estos gérmenes se encuentran a nivel de la cavidad articular. La cavidad articular, al ser un espacio cerrado, y por algunas razones, por ejemplo, una precaria irrigación, una carencia de la membrana basal a nivel del cartílago, son susceptibles a infecciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Llega la estafa aureus, ¿sí? Produce un biofilm, prolifera, hay baja respuesta inflamatoria por estas condiciones que le estoy diciendo, y prácticamente se desata una guerra a nivel intraarticular. Y esa guerra trae como daños colaterales destrucción del cartílago articular, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la fisiopatología, la infección articular se ve favorecido por dos factores, les había comentado. De por sí el cartílago tiene bajo flujo sanguíneo. Ustedes agarran, sacan el cartílago del hueso de un pollo, y ¿qué le caracteriza? Baja irrigación, no sangra, ¿verdad? Y además de eso carece de una membrana basal, que es un efecto protector. Entonces, la destrucción del cartílago aparece a las 72 horas hasta el tercer día, es decir, que una radiografía, cuando inicia un proceso infeccioso, a las 24 horas prácticamente no se va a ver nada, ¿sí? Este desame inflamatorio que va a ocasionar la reacción como tal aumenta la presión intraarticular y disminuye el flujo capilar. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con artropatías, artritis gotosa, síndrome de Reiter, infecciones virales y otros. De acuerdo a una guía de recomendación de la artritis séptica, sí, indican que es una emergencia médica, requiere un diagnóstico temprano, alta morbimortalidad y una disfunción estructural asociada. Se debe aislar el patógeno antes de la administración de antibióticos, y el manejo ideal debe instaurarse de forma muy, muy temprana por un equipo multidisciplinario. ¿A qué haces referencia? Esto no corresponde solo al área de traumatología, tiene que estar involucrado el área de infectología y reumatología también. Siempre descartar una artritis séptica en una monoartritis aguda. Como les dije, es muy poco probable que sea poliarticular. Generalmente el monoarticular
rodilla en pacientes adultos, ¿sí? En cuanto a la clínica, vamos a tener factores locales y sistémicos. A nivel local va a haber un derrame articular, el signo del témpano va a ser positivo, va a haber calor local, eritema, limitación a la flexión de la rodilla, hipersensibilidad, incapacidad para apoyar. Y respecto a lo sistémico, puede haber compromiso del estado general, fiebre, astenia, dinamia, datos de sepsis, ¿sí? Siempre saber diferenciar ante una sospecha clínica. En un paciente adulto es muy fácil, ¿no? El paciente nos va a indicar dónde le duele, que no puede apoyar y todo. En cambio, en los niños es más difícil. Tenemos que orientarnos de diferente forma, por ejemplo, tocar y ver los gestos del niño, ¿sí? Tenemos que pedir lógicamente laboratorios, ¿sí? Para ver cómo están los leucos, ¿sí? Hacer una artrocentesis, hacer un hemocultivo y podemos pedir ecografías, radiografía. Los laboratorios, vamos a pedir una biometría hemática, nuevamente desviaciones, leucocitos, electrolitos, tiempos de coagulación, reactantes de fase aguda como BCG, PCR y procalcitonina. Los criterios de Kocher se usan desde 1999 y son muy específicos y sensibles para una artritis séptica. ¿Sí? Hay varios parámetros que se toman en cuenta, por ejemplo, la fiebre o alzas térmicas mayor a 38, la cojera, imposibilidad para caminar, un BCG mayor a 40 y una leucocitosis mayor a 12.000. PCR es un criterio aislado importante mayor a 2 y las modificaciones del criterio de Kocher, por ejemplo, se han tomado en cuenta la procalcitonina mayor a 0,5, ¿sí? Entonces tenemos diferentes tipos de líquido sinovial a nivel macroscópico, ¿sí? Tomen en cuenta esta imagen. Tenemos el líquido sinovial transparente, que es normal, existe 2 a 3 ml en cada articulación. Un líquido amarillo verdoso, turbio, que refleja una sinovitis, una inflamación. Un líquido amarillo chocolatado, que es artritis séptica, y un líquido hematógeno, que es un desame articular secundario al sangrado, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista macroscópico va a ser turbio, amarillo chocolatado. Desde el punto de vista microscópico va a haber neutrófilos, ¿sí? Según la tensión de Gram va a haber, ¿sí? Cocos gram positivos y se debe realizar siempre un cultivo y antibiograma para aislar el agente causal. Entonces se realiza en todo paciente con sospecha de artritis séptica una artrocentesis. El sitio de punción es 1 centímetro encima del polo superior de la rótula y 1 centímetro lateral al polo. Es nuestro punto para poder ingresar y hacer una artrocentesis, ¿sí? ¿En qué consiste esta? En poder, en poder determinar y drenar el líquido articular libre, ¿sí? Entonces está indicado en diagnóstico etiológico, ¿sí? Una artrocentesis evacuadora o infiltración de fármacos. Se puede utilizar para varios artrocentesis. En este caso, para el drenaje y obtención de líquido para mandar a cultivo. En quienes no se debe realizar pacientes con hemofilia, infección periarticular y trastornos graves de la coagulación. Bien, el material que se va a usar, lógicamente, es una jeringa de 20 cc, ¿sí? Una aguja del número 18 o 20, guantes estériles, ¿sí? Clorexidina, betadine, todo estéril, porque vamos a invadir una articulación y podemos llevar una infección, ¿verdad? Bien, una jeringa de 20, como les había comentado. Sitio de punción lateral a la rótula y encima 1 centímetro. Entonces, el plano anatómico es el receso subcuadricipital, ¿sí? Ahí tenemos que ingresar, a ese nivel, debajo del cuádriceps. Vean la rodilla derecha e izquierda. La izquierda tiene un aumento de volumen muy notable. Por tanto, vamos a hacer la artrocentesis evacuadora, diagnóstica y terapéutica, ¿sí? Marcamos la rótula,
Limpiamos con clorexidina, marcamos los puntos de referencia. Siempre de adentro hacia afuera, la asepsia y antisepsia. Tenemos ya el sitio de punción. E ingresamos con la aguja, ¿no? En el sitio de punción indicado. Nunca retiren la aguja y hagan otra punción. Lo único que se hace es retirar el émbolo y se deja la aguja, ¿no? Porque ya estamos ubicados en buena posición. Nada más se vacía o se cambia de jeringa. Hasta unos 80 cc podemos drenar o se puede acumular más o menos. ¿Cómo nos damos cuenta que ya no hay? Pues yo generalmente hago una expresión a nivel posterior y anterior. Aprieto la rótula. ¿Sí? Entonces este líquido se manda a estudiar cultivo y antibiograma y vemos características macroscópicas. Entonces todo el artículo lo que siempre nos recomienda es antes de realizar la punción, antes de indicar tratamiento antibiótico, tenemos que tomar la muestra para mandar a cultivar. Y luego, posterior a tomar la muestra, sí podemos iniciar antibiótico empírico. ¿Se entiende eso, no? Se puede indicar tratamiento empírico. Entonces, las rodillas se dividen en 4 cuadrantes y el lugar de punción es el cuadrante superexterno, es pregunta desde paso final. El líquido sinovial séptico es amarillo chocolatado, ¿sí? El hemocultivo se puede solicitar en casos sospechosos, pero no son concluyentes, ¿sí? Salen positivos en el 20 al 40% de los casos y un hemocultivo negativo no nos va a descartar una artritis séptica. Entonces hay que buscar criterios de severidad, los criterios de SOFA, ¿sí? Considerar endocarditis infecciosas, posoperados de reemplazo valvular, pacientes con enfermedad valvular o usuarios de drogas endovenosas. Radiográficamente va a haber una artrosis preexistente, ¿sí? Edema de tejidos blandos, sobre distracción articular, reforzamiento positivo, gas articular, lisis, destrucción ósea. Sí, la ecografía va a salir acumulación de líquido en el deceso subcuadricipital. En rodillas generalmente no se usa porque clínicamente tenemos ya la forma de poder diagnosticar si hay líquido o no. Una gammagrafía ósea nos puede ayudar en una enfermedad de focos múltiples. Sin embargo, el costo y accesibilidad es muy difícil en nuestro medio. La tomografía nos permite visualizar el tejido óseo y la resonancia magnética es muy importante en caso de alta sospecha clínica, pero que no sea muy concluyente, o sea, no se manifieste de forma franca. El tratamiento definitivo va a consistir en erradicar la inoculación, antibiótico-terapia de sostén, ¿sí? Uno no suple al otro, es decir, tenemos que drenar, vaciar y indicar antibióticos, ¿sí? El diagnóstico temprano y el manejo oportuno son la clave del éxito. Hay una muerte de 40% de condrocito en las primeras 40 horas.
En los niños hay un daño irreversible en menos de 8 horas. Hacer lo posible por no dar tratamiento empírico sin tomar la artrocentesis. ¿Sí? La antibiótico-terapia que vamos a iniciar tiene que cubrir sensibles, meticilinos sensibles, y está indicado la cefalosporina de primera generación, segunda generación, y aquellos que cubran gram negativos también. Entonces a mí me gusta, al igual que en fracturas expuestas, cefogenta, que me cubre gram positivos y gram negativos. Una vez que tenga el cultivo y antibiograma, cambio siempre y cuando no sea sensible a los antibióticos, ¿verdad? Buena opción también es la clindamicina, ¿sí? Un buen antibiótico. Entonces, nunca se olvide de identificar el agente causal, continuar el manejo de 4 a 6 semanas, según el tamaño de la articulación, un antibiograma reportado a las 72 horas y valorar una respuesta de las 7 a los 14 días. El tratamiento quirúrgico varía desde una mínimamente invasivo hasta máxima exposición, ¿no? Podemos hacer punciones seriadas, lavados, hacer una artroclisis, ¿sí? Y esto depende mucho también de los antecedentes. En un paciente diabético séptico no vamos a ser mínimamente invasivos, tenemos que abrir y drenar todo. El tratamiento quirúrgico consiste en un lavado mecánico, ¿sí? Podemos dejar drenajes hasta un abordaje abierto, ampliado, ¿no? Y llegar a la articulación, abrir y lavar. El pronóstico es reservado, ¿sí? Los factores de mal pronóstico son si hay un retraso del tratamiento más de una semana, si son menores de un año y si están sobre todo en el área proximal como cadera y hombro, y si hay una osteomielitis concomitante. Para llevar a casa entonces siempre sospechar de artritis séptica en cualquier monoartritis aguda, solicitar laboratorios, nunca se olviden de los reactantes de fase aguda, BCG, PCR, una punción temprana es muy importante, cultivo de líquido sinovial, ¿sí? Lavado profuso, adultos 4 a 6 semanas, niños de 2 a 3 semanas será el tratamiento específico. Y hay que tener miedo a la artritis séptica, ¿sí? Tenemos un caso clínico de un paciente de 42 años que viene por dolor en cadera derecha, antecedente de múltiples cicatrices, se estudia la causa y vemos y nos indica que de niño había tenido infección en múltiples articulaciones con infección a nivel del óseo, ¿no? Vemos cambios a nivel de la cortical de la tibia, cambios a nivel artrósico secundario a la artritis séptica, o sea, lo que nos produce la artritis séptica realmente es catastrófico a nivel funcional, ¿sí? Una niña de 2 años que tenía una artritis séptica, había perdido la cabeza del fémur, había afectado incluso el radio distal por la artritis séptica, y esto fue secundario a la administración de la vacuna BCG, y lo que nos produce una dismetría con acortamiento, ¿no? Entonces nunca se olviden, un hemograma mayor a 12.000 nos tiene que llevar a pensar una artritis séptica, ¿sí? Vean los cambios radiográficos, disminución del espacio articular, ¿sí? Hasta destrucción total de las cabezas con una luxación secundaria a la destrucción de las cabezas, ¿sí? Y vean, lo que se hace es esto. Sí, radiográficamente no se ve absolutamente nada de cambios los primeros días, y al abordar la cadera hacemos una punción con obtención de un líquido purulento, ¿sí? ¿Dudas, preguntas? Bien, nos vamos a tomar un receso de 5 minutos para hacer el último tema de la noche, ¿sí? Está bien, doctor.
Bien, fracturas de cadera en el adulto mayor. Para empezar, tenemos que conocer muy bien el concepto de la cadera, ¿sí? A qué estructura comprende la cadera para poder diagnosticar, clasificar los tipos de fractura. ¿Y por qué en el adulto mayor? Lógicamente, porque estos sí son una emergencia. Si bien no es una emergencia absoluta, es una emergencia relativa por la mortalidad que conlleva esta, ¿sí? Entonces, la cadera hace referencia al extremo proximal del fémur. Compromete la cabeza, el cuello, el trocánter mayor menor, hasta 5 centímetros debajo del trocánter menor. Todo este segmento es la cadera, ¿sí? Entonces, ojo, muy importante, no me refieran pacientes con fractura de cadera como fractura de pelvis, porque se inventan de todo. La cadera es el extremo proximal del fémur. La articulación de la cadera es con el acetábulo. La mayoría son fracturas por fragilidad. Estamos enfocándonos en el adulto mayor, ojo, ocasionadas por trauma de baja energía y principalmente en pacientes con osteoporosis. Sí, son las causas de morbimortalidad más importante en ancianos. Es un reto para el sistema de salud por el alto costo económico, sobre todo en mayores de 65 años. Esta tasa de mortalidad es demasiado elevada, es el doble en personas de la misma edad sin fractura y el riesgo se mantiene durante años. Vean, esta cifra es alarmante. La tasa de mortalidad es de aproximadamente 25%. 2 a 7% en la fase hospitalaria aguda, 6 a 12% el mes posterior, hasta el 30% al primer año de la fractura. Se recomienda una valoración integral multidisciplinaria, ¿sí? Con el geriatra, médico internista, y la supervivencia no depende del tipo de tratamiento quirúrgico, es decir, no depende si le vamos a poner prótesis, placas, clavos, no. ¿Sí? El factor que influye en el pronóstico es la presencia de enfermedades sistémicas, diabetes, hipertensión, enfermedad renal, eso es muy, muy importante. La incidencia va en aumento y se debe a una mayor esperanza de vida y al estilo de vida sedentario. Generalmente 80-90% en mujeres. ¿Por qué en mujeres? Porque se relaciona con el tema hormonal. Todas las mujeres posterior a la menopausia tienden a disminuir la progesterona, ¿sí? Que es un factor protector y un factor protector respecto a la reabsorción ósea, ¿sí? Y estimula los osteoclastos y hay un desbalance. Todos tienen osteoporosis las mujeres después de la menopausia. En ancianos ocurre después de una caída sobre todo, ¿sí? Entonces, los factores de riesgo, ¿sí? De una fractura de cadera son múltiples: edad avanzada, estilo de vida sedentario, tabaquismo, alcoholismo, deterioro mental, alteración en la visión y todo. Entonces tenemos posibles causas de una fractura de cadera: una pobre coordinación neuromuscular por la edad, ¿sí? Problemas de visión, riesgo ambiental, ¿sí? La pérdida de los reflejos hacen que impacte el hueso, la superficie del piso es sólida, ¿sí? Y la fuerza ósea también tenemos disminuida por la osteopenia. Todo esto nos lleva a una fractura. En cuanto a la clasificación general, tenemos fracturas intracapsulares y extracapsulares. Las intracapsulares hacen referencia a toda fractura que está dentro de la cápsula. Entonces, llámese cabeza y cuello de fémur, luego región de trocánter mayor y trocánter menor, hasta la región subtrocantérica son extracapsulares. Muy importante, intra y extracapsular. Dentro de las intracapsulares nos complicamos más: fracturas de cabeza, subcapital, transcervical y basicervical.
Con que sepan intra y extracapsulares diferenciar, excelente, ¿sí? Las fracturas extracapsulares son transtrocantéricas, ¿sí? Y subtrocantéricas. Desde el punto de vista traumatológico, pues a nosotros sí nos importa mucho en el sentido del pronóstico y del tratamiento que vamos a realizar. Las fracturas intracapsulares generalmente pueden ser no desplazadas o desplazadas y las extracapsulares pueden ser estables o inestables, depende de los fragmentos. El diagnóstico, generalmente tenemos un antecedente de un paciente, una mujer de edad avanzada que acude a urgencias por imposibilidad al apoyo, sí, a la marcha, dolor al caminar, imposibilidad al caminar y dolor en cadera. Cuando es una fractura extracapsular, generalmente la extremidad está cortada y en rotación externa, ¿sí? Los arcos de movimiento son muy limitados y dolorosos. La radiografía que vamos a pedir, siempre les sugiero que hagan una pelvis AP comparativa de caderas, porque les había comentado en la parte, en el acápite de trauma pélvico puede haber fracturas de desame iliopúbica y isquiopúbica en pacientes con caídas de base de sustentación. Entonces vemos una pelvis AP comparativa de caderas para descartar transtrocantéricas o fracturas extracapsulares. El diagnóstico intracapsular, ¿sí? De fracturas intracapsulares no desplazadas es más difícil, no va a haber este acortamiento. El paciente va a tener una longitud normal, ¿sí? Es posible que se quiera una tomografía, pero muy raro el caso. El tratamiento va de forma provisional desde una tracción de partes blandas, ¿sí? Hasta osteosíntesis o prótesis. ¿Eso de qué depende? Del tipo de fractura, si es intra o extracapsular. Las intracapsulares, ¿sí? Se caracterizan porque predisponen una lesión vascular que en pacientes adultos, sí, puede ser muy bien intervenida por una prótesis. En cambio, en jóvenes se hace una osteosíntesis, ¿sí? Entonces podemos llevar a una prótesis pacientes con fracturas intracapsulares mayor a 55 a 60 años. El tema de la prótesis es que en un tiempo vas a requerir un recambio protésico con un vástago más largo y solo tiene una vida media de 15 años aproximadamente. Entonces, ¿qué puede pasar con las fracturas intracapsulares? Tienen riesgo de necrosis vascular de la cabeza femoral, es decir, que se decapitan y la vascularidad se limita y puede necrosarse la cabeza. En cambio, las fracturas extracapsulares, ¿sí? Se pueden fijar muy bien con osteosíntesis, tornillos, placas, ¿sí? O clavos, ¿ok? Las complicaciones, pérdida de sujeción del implante por la osteoporosis, fracturas, sí, ruptura del implante. Sin embargo, las complicaciones que a nosotros nos concierne como médicos, ¿sí? Son las relacionadas con el paciente por úlceras por presión. O sea, tenemos que ver desde un punto de vista global estas fracturas de cadera. Paciente con fracturas de cadera está mucho tiempo en decúbito y puede producirse úlceras. Estas úlceras pueden llegar a producir exposiciones óseas a nivel del sacro, tromboembolismo pulmonar, neumonías, ¿sí? Por el tema de la inmovilización y efectos cerebrovasculares. Según las guías de manejo, ya habíamos llevado y nos repiten que es alta la tasa de mortalidad, 25% al año, y el 10% muere en la fase aguda. La mortalidad intrahospitalaria es 6%, ¿sí? Llevan altos costos, ¿sí? Provocan dolor, sangrado, inmovilidad, activan procesos inflamatorios de hipercoagulabilidad, estados catabólicos, complicaciones. Las decisiones iniciales entre operar y no operar, las primeras 48 horas son muy importantes. Se opera antes de las 48 horas, incluso si ya se habla de operar antes de las 6 horas, ¿sí? Tenemos una fase preoperatoria, trans y posoperatoria. En la fase preoperatoria, el manejo es integral multidisciplinario. Sí, en la fase transoperatoria hay que identificar el tipo de fractura y el material de osteosíntesis que vamos a usar, que sea el adecuado. La rehabilitación y movilización temprana en la fase posoperatoria. Prevención y protección ósea. El manejo en urgencias corresponde a manejo del dolor, tamizaje del delirium, alertas tempranas, exámenes clínicos y prevención de úlceras por presión. En sala siempre indicar analgesia adecuada.
paracetamol y opioides, ¿sí? Con el objetivo de evitar la nefrotoxicidad. De hecho, los pacientes ancianos ya tienen una predisposición a una insuficiencia renal crónica, ¿sí? De tipo grado 1 leve, como quieran llamar. Si utilizamos otros analgésicos que tengan una vía renal, podemos aumentar esta lesión, ¿sí? El momento ideal para la cirugía, 48 horas. Identificar y corregir comorbilidades. Acuérdense, ¿cuánto sangra una fractura de cadera? Entre 1.5 a 3 litros. Entonces puede que el momento que nos llegue el paciente esté con una hemoglobina de 12 y al día siguiente esté con una hemoglobina de 8 o 9. Tenemos que indicar transfusiones sanguíneas, ¿no? En estos pacientes con fracturas de cadera. Muy importante la anticoagulación, corregir trastornos hidroelectrolíticos, trastornos metabólicos, arritmias o afecciones pulmonares. En relación a los trastornos hidroelectrolíticos, habíamos comentado generalmente que las soluciones para vía, si pasas, y me ha pasado, si pasas una carga de 300 a 400 en bolo, ¿sí? Les puedes encharcar a los pacientes. ¿Qué quiere decir eso? Puedes producir un desame pleural, pulmonar, como quieran llamarlo, por exceso de líquido. Entonces, en ancianos, mucho cuidado con eso. Sí, por ejemplo, en pacientes con fracturas de cadera el manejo es multidisciplinario y generalmente hago la parte de osteosíntesis, pero me voy asesorado en la parte del medio interno con un geriatra o un médico internista que me pueda calcular todos los líquidos, ¿no? La fijación por medio de implantes o prótesis, habíamos comentado en intracapsulares, generalmente prótesis en adultos mayores. La movilización tiene que ser temprana, menores a 48 horas, fisioterapia y recuperación funcional. Entonces, según las guías de manejo, tenemos un protocolo de manejo, control del dolor, oxigenoterapia, evitar el delirio, movilización precoz, sí, prevenir de fracturas. El dolor postoperatorio, nunca se olviden, metamizol o paracetamol son muy buenos analgésicos. Oxigenación, si el paciente está hospitalizado o en casa, un tercio de pacientes presenta hipoxia antes y después de la cirugía, puede ser una hipoxia oculta incluso. Por eso mantener una saturación de oxígeno al 96% que previene el delirio, ¿sí? Manejo de líquidos y electrolitos, mantener una hidratación, niveles adecuados de electrolitos, balance hidroelectrolítico muy estricto y anemia, controlar la anemia. ¿Cómo prevenimos el delirio? Consultas geriátricas, ¿sí? Adecuado manejo de líquidos y electrolitos, oxigenación mayor al 95%, vigilar diuresis, catarsis. Estos pacientes, por estar en decúbito, se constipan mucho, ¿sí? Entonces, dieta alta en fibra, medicamentos psicoactivos y una movilización temprana. Para evitar las úlceras por presión hay que utilizar colchón antiescara, ¿sí? Acompañado de familiar para lateralizar, movilización precoz, rehabilitación y prevención desde fracturas. Entonces, las fracturas de cadera se consideran una urgencia, por eso es que hay que intervenir 48 horas antes para evitar el riesgo de tromboembolismo pulmonar, que es una causa muy importante de muerte y generalmente son súbitas. Hidratación y analgesia adecuada, canalizar una vía, eso está en sus manos. Profilaxis tromboembólica por medio de heparina sódica o enoxaparina. Cobertura antibiótica con cefalosporina de primera generación. Cuidar las zonas de presión con colchón antiescaras, soporte nutricional, dieta hipercalórica y hiperproteica, alta en fibras. Y posterior a la cirugía, movilizar al paciente. O sea, se opera con el objetivo de sentar, movilizar al paciente. Yo siempre les explico, a ver, qué parte del cuerpo tiene el hueso más grande y consistente, es la cadera o el fémur. Si este se rompe, al tratar de movilizar, vamos a sufrir muchísimo. El paciente no se puede lateralizar ni sentar. El objetivo de la cirugía es que al día siguiente el paciente ya esté sentado, ¿sí? Entonces tiene un pronóstico malo. El 80% de los pacientes de que regresan a sus estados de residencia original, el 10% no recupera la función suficiente, otro 10% muere en el primer mes y el 20 a 30% muere al año. Pues estamos hablando de una tasa de mortalidad alta y es lo que siempre se les debe explicar a los pacientes, porque me ha pasado y pasa que uno le opera, hace bien la osteosíntesis, no hay ningún tipo de evento, ¿sí? A nivel transquirúrgico, pero ¿qué pasa? Al día siguiente o en la noche te llaman y el paciente ha fallecido. ¿Y por qué? Por un tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Entonces, el adulto mayor debe ser valorado correctamente de forma multidisciplinaria, ¿sí?
El objetivo es mejorar los resultados desde la elección del implante, mejorar las condiciones físicas del paciente en casa, previo al ingreso a quirófano y evitar las complicaciones postquirúrgicas. Entonces, en conclusión, manejo multidisciplinario, apegarnos a guías internacionales, con todo esto del paracetamol, metamizol, oxigenoterapia, ¿sí? La cirugía debe realizarse las primeras 48 horas, estancia hospitalaria máxima de 4 días, oxigenoterapia adecuada, ¿sí? Control del dolor, reinicio precoz de la nutrición, controlar el sangrado, tratar la anemia, evitar el delirium, evitar las úlceras por presión y manejo de comorbilidades. Entonces, si tenemos una fractura de cadera, doctores, tomar en cuenta el ayuno antes de las 48 horas mejor, soluciones, ¿sí? Pasar una solución para vía, siempre respaldarse por un internista o un geriatra. Podemos utilizar tramadol, paracetamol, dipirona o metamizol, protector gástrico. Lo más importante, proteger o evitar el tromboembolismo pulmonar por medio de profilaxis antitrombótica como la heparina sódica 5000 cada 12 horas y la enoxaparina cada 40 miligramos subcutáneo cada 24 horas. ¿Sí? Laboratorio hemograma al inicio, si va a esperar 24 a 48 horas, volver a tomar un hemograma de control. Sonda Foley es indicada si es relativa a esto. Otros dicen que no por la predisposición a infección. Yo pensaría que sí, para evitar el desplazamiento, ¿no? O sea, que se movilice y le va a producir dolor. Entonces tenemos fracturas transtrocantéricas extraarticulares, fracturas transtrocantéricas, fracturas intracapsulares, ¿sí? Fracturas intracapsulares, fracturas extracapsulares basicervicales. Entonces el concepto de esto es nada más orientar el tipo de osteosíntesis que nos sirven sobre todo para nosotros los traumatólogos. ¿Sí? El mensaje que deben llevar a casa es que independiente del tipo de fractura, ¿sí? Va a requerir un manejo multidisciplinario y evitar esto. Vean, en 3 días pueden hacer úlceras ya a nivel de los talones, ¿sí? Y lo más importante, sentar al paciente. Esta era una paciente de 95 años con chagas, ¿sí? Y había estado en cama postrada aproximadamente como 1 mes y medio y tenía una úlcera en región sacra con exposición del sacro. Sí, la familia prácticamente estaba esperando que falleciera, pues porque ya la habían tenido hace 1 mes y medio y decían no va a aguantar la operación. Sin embargo, el mensaje que yo les llevo es independiente de que se opere o no se opere, viva o no viva muchos años más, es darle calidad de vida al paciente, ¿no? En el sentido de que pueda movilizarse, por lo menos sentarse, lateralizarse, y este paciente es posterior un día a la cirugía, ya podía movilizarse. Y tenemos siempre algunos tipos de comorbilidades. Vean este paciente con igual fractura de cadera, obesidad, ¿sí? Pero la idea es movilizar al paciente, que la podamos sentar, ¿sí? Entonces, las comorbilidades son muy importantes. ¿Listo? Hay otro mensaje que les quiero dejar es esto, ¿no? Vean, las fracturas de cadera a veces pasan muy desapercibidas. Esta es una radiografía que aparentemente no se ve nada, pero si nosotros prestamos atención, hay una fractura subcapital intracapsular. No hay acortamiento, no hay dismetría, lo único que llama la atención es el dolor a la bipedestación y deambulación. Y va pasando los días, el paciente sigue caminando y eso ya se desplaza, ¿no? Y me ha pasado en los seguros igual, alguna vez me mandan una radiografía donde yo ya me doy cuenta y el paciente ya tiene una fractura de cadera para internación y que había sido desapercibido, ¿no? Entonces tomen en cuenta eso. Si bien hay fracturas muy evidentes como las extracapsulares, estas, ¿sí? O sea, donde no hay donde perderse, sin embargo, hay fracturas que son muy francas, que no pasan desapercibidos y clínicamente es donde te tienes que dar cuenta y obviamente uno que ya ve todo el tiempo radiografía se da cuenta. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, doctores. ¿Alguna duda, pregunta? Creo que han entendido muy bien. No hay preguntas desde la primera exposición. Fracturas de pelvis, fracturas de cadera y ¿qué más hemos revisado? Artritis séptica.
Creo que todo se entendió. ¿Preguntas, doctores? Ay, Nari. Doctor, una pregunta. En caso de que estas fracturas produzcan una embolia grasa, ¿cuál podría ser el manejo inicial que nos recomiendas? Perdón, doctora, ¿me puede volver a preguntar? Va a disculpar. En caso de que estas fracturas produzcan una embolia grasa, ¿cuál es el manejo inicial que nos recomienda? Es que hay que diferenciar el tromboembolismo pulmonar y la embolia grasa, ¿no? La embolia grasa es una patología que generalmente es de pacientes jóvenes, ¿sí? Que se caracteriza por tener como antecedente fractura a nivel de huesos largos, ¿sí? Y a nivel diafisario. Entonces pueden ser fracturas de fémur, tibia, generalmente fémur y tibia. Entonces el émbolo, que son macroglóbulos de grasa, se inserta a nivel del pulmonar o se enclavan a nivel pulmonar. Eso es embolia grasa. En jóvenes, sobre todo en pacientes hombres menores de 30 años. En cambio, el tromboembolismo pulmonar es una complicación más del adulto mayor que se caracteriza por presentar trombos a nivel del sistema venoso y estos viajan igual y se enclavan a nivel pulmonar. Entonces, ¿cómo se van a manifestar estos y cómo se diferencian? El inicio súbito a nivel pulmonar es de la embolia grasa en jóvenes, es súbito, muy rápido, pérdida del estado de conciencia, alteraciones respiratorias, pero se caracterizan por alteraciones del estado de conciencia. En cambio, una embolia grasa se caracteriza por dolor en puntada de costado y no es tan súbito, ¿sí? En este caso, lo que hay que hacer como médicos de primero, o sea, que vamos a observar estos eventos, es hacer un electrocardiograma, una radiografía de tórax, una gasometría, ¿sí? Que va a estar en nuestras manos. Decirte, doctora Flavia, que yo voy a tratar eso, no, ¿verdad? Porque el manejo es pues multidisciplinario. Yo como traumatólogo y con mis conocimientos de médico, ¿qué voy a hacer? Pedir eso. Gasometrías, rayos X de tórax, electrocardiograma y luego hago una interconsulta con terapia intensiva o medicina interna, que ellos seguramente le van a intubar, van a dar eh, antitrombolíticos, ¿no? Entonces yo más me limito y me enfoco en diagnosticar y poder pedir algunos estudios que me van a ayudar. Sí, lo mismo hagan ustedes, ¿no? Porque esto ya es un manejo más de especialista, de un terapista o de un médico internista. Sí, pero el hecho de diagnosticar sí es muy importante. No sé si te he respondido, Flavia, o tienes alguna duda. Sí, sí, doctor. Sí, o sea, es así Gracias. como se maneja en general, ¿no? Nosotros vemos y tenemos que ya acelerar, no es llevar una interconsulta a que lo vea terapia y sin hacer nada, ¿no? Hace rato se mueven rayos X de tórax, electrocardiograma, gasometría, eso y ya, laboratorios. Ahora cuando está instaurado, pues le intubarán, le pasan a terapia y manejan, ¿sí? Pero lo más importante en este caso es considerar todo eso, que una fractura de cadera nos lleva a un tromboembolismo pulmonar. El 30% de mis pacientes pueden llegar a fallecer. Y aunque no crean, eso es muy importante porque yo lo he vivido, lo vivo, ¿sí? Les digo, se opera sin ningún evento, ¿sí? No, o sea, anormal, y pasa en la noche que a las 3 de la mañana, doctor, hecho paro a su paciente. Entonces la familia que va a decir, oh, la operó mal, ¿no? Entonces, antes de la cirugía tienen que avisar. O sea, nosotros, por lo menos yo hago eso. Tiene comorbilidades, su mamá tiene tal cosa, puede salir la cirugía muy bien, puede tolerar muy bien, sin embargo, en horas posteriores puede llegar a fallecer por tal cosas, por tales motivos, ¿no? Entonces la familia ya está pendiente de eso, entonces no les cae, digamos, la noticia como uno espera, ¿no? Que no se le informe. Por eso una fractura de cadera es una urgencia relativa, hay que solucionarlo lo antes posible. ¿Qué otra duda?
Doc, buenas noches. Disculpe, entre el metamizol y el tramadol, ¿cuál es más aconsejable en estas personas mayores ya? O también puedo recurrir a la opción del fentanilo. Mira, yo fentanilo no uso. Yo tramadol y paracetamol sí. Y dipirona, ¿no? O metamizol, ¿no? Generalmente yo opto por el paracetamol, ¿sí? Que tiene mucho mejor efecto analgésico por vía endovenosa que por vía oral. O sea, conocemos el paracetamol como un antipirético, sí, como de forma general, ¿no? Por cultura. Pero a nivel por vía endovenosa tiene muy buenos resultados analgésicos, ¿sí? Y podemos combinar con tramadol. El tramadol, acuérdense, es un opioide que lo que nos va a producir en un paciente anciano es constipación, hipotensión y náuseas y vómitos. O sea, es muy buen analgésico, pero a la vez también te produce este tipo de efectos adversos. Yo cuando utilizo 50 miligramos, ¿sí? Diluido en 150 ml y pasar cada 12 horas, ¿sí? O lo coloco en la solución y paso lento para 24 horas y asocio un metoclopramida. Les vuelvo a decir, depende del paciente. Yo puedo pasar yo en lo personal cuando opero, puedo pasar tramadol, sí, por razones necesarias, o me quedo con el paracetamol 1 gramo de cada 8 horas. Solo por razones necesarias el tramadol pasaría, sí, como 50 miligramos diluido asociado a metoclopramida. En postquirúrgicos. Ahora, si no es postquirúrgico, pues nada, paracetamol más que suficiente, una tracción de partes blandas o inmovilizar en rotación interna no va a tener ningún tipo de alteración. Acuérdense, una fractura cesada nunca va a ser una urgencia siempre y cuando esté bien inmovilizada. En este caso, no me han preguntado qué tipo de inmovilización se hace en cadera. En fracturas de cadera no es necesario colocar yeso por si acaso. Se hace una tracción de partes blandas y rotas un poco hacia interno o pones unas almohadas para que el paciente esté estable. ¿Alguna otra duda? Doc, buenas noches. Doc, una pregunta. ¿Qué signos nos pueden orientar de una fractura intracapsular con una fractura extracapsular antes de sacar una radiografía? Muy buena pregunta. Estas preguntas sí valen la pena, ¿no? En el sentido de que es difícil, parece algo absurdo, ¿sí? Pero realmente cuando es una fractura intracapsular y se nota que has prestado atención, cuando son intracapsulares, a diferencia de las extracapsulares, no va a haber dismetría, no va a haber acortamiento, ¿sí? No va a estar en rotación externa, no. Simplemente va a tener dolor a la movilización y a la bipedestación. Incluso, o sea, solo dolor, no estamos hablando de imposibilidad, ¿sí? Ya les digo, el paciente se cae, sigue caminando, le sacas una radiografía, puede pasar desapercibido 3, 4 días, sigue caminando, no le duele más otra radiografía. ¿Y qué pasa? Una fractura intracapsular más desplazada. Lo que te va a orientar, doctora, es la dificultad, el dolor al caminar, ¿sí? Y a la movilización. Tú agarras, le haces maniobras de flexión, extensión, rotación interna, externa, con un poquito de presión y va a tener dolor. Sí, va a tener dolor el paciente. Y el hecho de ambular también. Entonces, ¿qué les sugiero yo? Si es muy difícil el diagnóstico, sáquenle una radiografía AP y axial. ¿Sí? Esas dos proyecciones nos van a ayudar a poder determinar la fractura intracapsular. Pero ante cualquier sospecha, siempre sí es mejor AP y axial. Y dudan, si siempre sí dudan, una tomografía. La tomografía nos permite ver muy bien estructuras óseas, entonces es muy poco probable que pase desapercibido, ¿no? ¿Qué otra duda más, doctor? Doc, en caso de que solicitáramos tomografía de cadera, ¿cómo tuviéramos que solicitarlo? Eh, Bien, buena pregunta, Karen. Mira, pones una TAC de cadera o TAC de pelvis, ¿sí? Con enfoque a cadera. Yo, por ejemplo, pondría, ¿no? TAC de cadera, ¿sí? Impresión diagnóstica fractura.
No lo hago muy seguido porque radiográficamente nosotros nos orientamos muy bien. Entonces, obviamente eso es por la práctica, todo el tiempo veo rayos, pero sí, cuando pido TAC de pelvis con enfoque a cadera, impresión diagnóstica, fractura intracapsular, porque las extracapsulares van a ser muy evidentes para mí, ¿no? Pero si ustedes tienen dudas, TAC de pelvis con enfoque a cadera derecha, izquierda, sí, impresión diagnóstica, fractura de cadera. ¿Listo? Entonces el imagenólogo al hacer su reporte va a orientarse en cadera. Y como les digo, saber qué segmento corresponde cadera es ganancia para ustedes. Cadera extremo proximal del fémur corresponde cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor a 5 centímetros debajo del trocánter menor. Así puedes pedir. O TAC de cadera derecha, impresión diagnóstica, fractura. ¿Alguna otra duda más, doctores? Bien, creo que ha sido todo por hoy. Mañana vamos a concluir con la parte teórica y luego la parte práctica la próxima semana, si no estoy mal. Sí, muchísimas gracias por su atención. Tengan una buena noche y pues hasta mañana, ¿sí? Gracias, doctores. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.